A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Nos vamos a trasladar hasta La Libertad y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR y Conexión Perú el señor Carlos Alberto Pastor Casas, el decano del Colegio de Economistas en La Libertad. Señor Carlos Alberto Pastor, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación a través de Conexión Perú. Muy buenas tardes, amigos de Conexión Perú, a sus órdenes, para poder compartir sobre el tema que ustedes van a tratar. En efecto, ¿no? La Comisión de Trabajo del Congreso de la República aprobó esta mañana el dictamen de ley para el retiro por sexta vez de hasta 4 unidades impositivas tributarias, ¿no? UIT, de las administradoras de fondos de pensiones, que equivalen a 18.400 soles, ¿no? Y con esto ya queda expedito para su debate en el Pleno, toda vez que recientemente también fue aprobada en la Comisión de Economía, ¿no? ¿Qué efectos considera usted va a tener entre los afiliados y también para la economía del país este nuevo retiro, sexto retiro de fondos de las administradoras de fondos de pensiones, don Carlos Alberto Pastor? Bien, acá hay que hacer un análisis de acuerdo al monto y al tipo del fondo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que al cierre del año 2020, el fondo en el sistema previo de pensiones ascendía a un promedio de 163 mil millones de soles. Al cierre del año 21 bajó a 131.918 millones por los mismos efectos de los retiros que se habían efectuado, algo más de 30 mil millones de soles. Y hoy al cierre de marzo el fondo ha bajado, se mantiene en algo de 130.825 millones de soles. Ahora, nosotros sabemos que para aquellas personas que tienen un salario bajo, 1.000 soles, 2.000 soles, prácticamente ellos iban a ser afectados, porque muchos de los que ya han retirado parte de su fondo en estos dos últimos retiros que hubo, prácticamente se están quedando sin nada, ¿no? Las personas que tienen ingresos menores a ellos sí son afectados. Pero aquellas personas que, por ejemplo, tienen un fondo mayor a 500.000, 600.000 soles, ellos sí prácticamente recuperaron a los 2 meses, recuperaron ese retiro de los 18.000 soles oportunamente cuando se efectuó. Ahora, desde el punto de vista del impacto en la economía hay varias opiniones. Algunos piensan que eso va a generar inflación, depende del uso del dinero que la gente va a hacer. Muchos lo van a hacer para pagar deudas, ¿no? Otros van a hacer para gastos en estudio de sus hijos y otras cosas propias de las necesidades que hay en el momento. Usted sabe que ahorita el crédito en el sistema financiero está un poco elevado, entre 20 y 30%. Entonces quizás aquellos que tienen un fondo asequible a unos 600.000 o más, quizás es que optan por retirar esos 18.400, prácticamente es como un crédito a costo cero y con la perspectiva de que esto lo puedan recuperar a 1, 2, 3 meses. Ahora, el otro aspecto, señor Pastor, está relacionado a que estos fondos de inversiones de las AFP tienen una serie justamente de inversiones en otros rubros, ¿no? Y eso genera la rentabilidad, ¿no?, de dichos fondos. Al retirarse se estima que podrían salir alrededor de 30.000 millones de soles, va a tener un fuerte efecto, ¿no? Y esto consiguientemente afecta a quienes van a permanecer o seguir permaneciendo en el fondo, ¿no? Claro, bueno, como digo, yo no creo que las AFPs apuesten a perder. Y cuando ellos recién iniciaron, generaron una gran rentabilidad. Si bien es cierto, en estos últimos 3 meses la rentabilidad ha caído en un promedio más o menos. O sea, mire, en enero la rentabilidad cayó en 2.4%, en febrero aumentó a 5.5% la caída, y en marzo solamente un 5%. O sea, en este trimestre ha habido un acumulado más o menos de algo de 10 puntos a más, ¿no? Pero podemos ver lo siguiente según las estadísticas, la composición, la cartera de inversiones que tienen el sistema de pensiones, lo tienen en valores gubernamentales, los cuales esos valores gubernamentales que a mayo del año 2020 era un 16.9%, a la fecha se mantiene un 16.7%, o sea, siguen apostando por bonos, ¿no?, soberanos, lo cual genera una credibilidad en los valores que los gobiernos están emitiendo, entre ellos el mismo Banco Central de la Reserva del Perú, ¿no?, que el mismo gobierno es uno de los principales
deudores del sistema de pensiones, ¿no? Otros son en el sistema financiero. El año 20, su composición de esta inversión era el 15.6%, en el 21 aumentó en 7.5% y hoy ya se mantiene en 17.8%. O sea, ante esa falta quizás de liquidez por la misma crisis que ha habido en el sector productivo, el sistema de pensiones ha generado esa intermediación de esos fondos, ha invertido a través del sistema financiero, ¿no? Y vemos donde sí ha caído el portafolio es en las inversiones de los títulos de la deuda de extranjeros. Miren, en el año 2020, de todo el fondo era el 4.3%, y a la fecha solamente es el 1.6%. Entonces, los sistemas de pensiones, las AFPs, están más apostando por lo interno. Ven que en el Perú, tanto a nivel de gobierno y sistema financiero, son atractivos en su financiamiento y hay una gran rentabilidad. Hay que tener en cuenta que fuera en el sistema, en otros sistemas, en otros países, prácticamente la rentabilidad es bajísima. Si usted ve acá en el mismo sistema financiero, casi un año, si usted ha tenido ahorros en dólares, le han pagado 0%. Entonces, que le financien las AFPs a los bancos, prácticamente los bancos están ganando y le ha sido atractivo que las AFP le den a un costo del dinero bajo, ¿no? Más o menos un promedio del 5% o 4% al año es atractivo para el sistema financiero. Confiamos de que esto no perjudique totalmente. Como le digo, el impacto va a ser positivo a nivel de la economía para que gente que tiene deudas puedan sustituir esas deudas que tiene el sistema financiero con parte de esos 18.400. Pero los pequeños, los que tienen ingresos menores, ellos sí ya son afectados y quizás muchos de ellos ya tampoco están en el sistema ya. Vemos, por ejemplo, que el número de afiliados en el año 2020 eran 7.781, en el año 2021 aumentó a 8.252 y a marzo de este año ha aumentado a 8.388. Lo que nos faltaría ver es prácticamente cuál es el fondo individual de cada una de estas personas. Quienes sí se verían afectados son los que tienen menores ingresos. Yo propondría que en lugar de que retiren, algo que hubiera planteado el gobierno era que el mismo sistema de pensiones se efectúe un préstamo a todos los afiliados, pero a una tasa cero, ¿no? Y eso hubiera sido algo mejor y que luego nosotros, los trabajadores, del descuento mensual que se nos efectúa, íbamos pagando. Y estamos dialogando con don Carlos Alberto Pastor Casas, es el decano del Colegio de Economistas de La Libertad, ¿no? Hace unas semanas, las calificadoras de riesgo, ¿no?, al mirar la situación en nuestro país, señalaban que las medidas económicas que se estaban adoptando desde el Ejecutivo y desde el Legislativo ponen en riesgo, ¿no?, la calificación del país, ¿no? E incluso ya se hablaba que si el Ejecutivo o el Congreso insistían en un nuevo retiro de los administradores de fondos de pensiones, se corría el riesgo de dejar sin efecto la clasificación de riesgo de Perú, ¿no? O sea, ¿esto puede resultar así o cree usted que esos vaticinios no va a suceder? Bueno, hay que diferenciar lo que es el riesgo país que se aplica a nivel de gobierno cuando el Perú emite sus bonos, ¿no?, soberanos para venderlos en la bolsa de valores y acceder a un financiamiento o deuda externa. Esa es la calificación que se le hace a nivel de gobierno del país. Ahí sí había bajado un poco, pero más que todo es por la misma crisis política que se está generando y aún más ahora con este famoso ruido que quieren lo de la famosa Asamblea Constituyente, lo cual no es positivo, y la crisis que se ve día a día entre lo que es el Ejecutivo y el Legislativo. Quizás podría seguir afectando aún más si es que se acentúa esta propuesta de la Asamblea Constituyente, lo cual nosotros como economistas no deseamos para nada que se apruebe esa asamblea. Ya vemos los resultados negativos que se está dando en Chile. Entonces nosotros no queremos llegar a ese nivel. A nivel de las AFP, son empresas rentables que tienen un gran respaldo de grandes bancos. No creo que ellos puedan bajar su riesgo, ¿no? Porque estos empresarios, estos capitalistas buscan pues una gran rentabilidad y de por medio pues está todo su capital de ellos. Ahora, quienes permanezcan en las AFPs, ¿va a ser rentable, va a ser atractivo lograr una jubilación
en el plazo que le corresponda, o esto debilita? Claro, mire, como le digo, mire, eso va a depender también del ingreso que tiene cada trabajador, Claro que sí. del tiempo que va a aportar, ¿no? Y, por ejemplo, los que sí tienen, por ejemplo, un fondo mayor a 500.000 van a sacar, pues, en el futuro una pensión más o menos de un promedio de unos 5.000 soles mensuales. Pero aquellos, pues, que tienen un fondo, pues, imagínense, de 50.000 soles, prácticamente eso va a ser algo mínimo. Pero versus, ¿no? El Sistema Nacional de Pensiones que ha quebrado prácticamente, donde normalmente se le pedía que uno aportara 20 años, y eso es. Entonces, comparativamente, el sistema privado de pensiones sería favorable. Pero ahora, en esta situación, más favorable para la gente que tiene menores ingresos, preferible es que se quede en el Sistema Nacional de Pensiones. Puesto de que el Estado va a subsidiar en parte, ¿no?, las pensiones de los jubilados. Pero siguiendo esa premisa que aporten mínimo 20 años, ¿no? Claro, un aporte sostenido, ¿no? Eso sería lo ideal, cosa que no está ocurriendo en nuestro país. Permítame abordarle otro tema, ¿no? Usted, al inicio de la conversación, hacía una relación, ¿no? Considera que este desembolso o este retiro, ¿no?, de fondos de pensión de un sector de afiliados tenga que influenciar en el ritmo inflacionario del país, ¿no? A propósito del ritmo inflacionario, ayer se ha conocido que se ha llegado al 8.62, ¿no?, en el último año, ¿no?, que es la cifra más alta alcanzada en la última década, ¿no? ¿Cómo está mirando este tema, por favor? Claro, el caso que tenemos nosotros, la inflación no es una inflación por cuestión monetaria, la inflación que tenemos nosotros por eso es una inflación de costos. En ese sentido, el Banco Central de Reserva está manejando muy bien lo que es la emisión monetaria, está manejando muy bien la cantidad o masa de dinero que hay a través del sistema financiero con la política del encaje bancario que hay y con la tasa de redescuento que hay a través del sistema financiero, ¿no? En ese sentido, el Banco Central de Reserva está manejando bien el asunto. O sea, no es una inflación desde el punto de vista monetario, sino es una inflación desde el punto de vista de costos, tanto por lo que ha aumentado la gran cantidad de insumos de productos importados en el sistema productivo nacional. Finalmente, señor Pastor, ¿cómo marcha la economía regional en La Libertad? ¿Qué proyecciones se tienen, ¿no?, en medio de toda esta situación que vivimos en el país? Bueno, acá, como les decía, hay que diferenciar. A nivel de la microempresa, a nivel nacional, y acá también escapa la región de La Libertad, prima la informalidad, donde está un promedio del 90%. Si bien es cierto, al margen de esa informalidad que hay, lamentablemente por falta de políticas públicas en los 3 niveles de gobiernos en los últimos 40 años, hay que rescatar que el microempresario, que es informal, a quien no le debe nada al Estado ni a la empresa privada, ellos mismos se generan su ingreso día a día. Y ellos viven del día a día. A pesar de la crisis que hemos tenido con esta pandemia, usted ha visto que ellos han salido a trabajar y generan su ingreso. El problema está con el caso de las pequeñas y medianas empresas, por esto de la crisis, ya que si hay esta crisis política y también complementada con el aumento de los costos de algunos insumos, ya se está viendo que algunas micro y pequeñas empresas y medianas empresas están cerrando por el problema de baja de su utilidad, por el aumento de los costos. Pero algo que nos interesa también a nivel de los grandes proyectos que tenemos acá en la región de La Libertad, nos interesa que Chavimochic ya se dé de una vez. No solamente queremos la presa de Palo Redondo, sino queremos la tercera etapa. Eso va a generar una inversión de más de 800 millones de dólares y va a generar más de 120.000 puestos de trabajo. Va a apalancar el desarrollo en la región Libertad Chavimochic, ¿no? Así es un clamor que nosotros tenemos y desde acá yo invoco a los señores de Midagri que están negociando con la concesionaria que esto salga adelante, porque mire, ya son 5 años que estamos perdiendo y si ya el proyecto estaría terminado ya tendremos Palo Redondo con una central hidroeléctrica que va a generar luz para no solamente la zona de Virú, Chao, Trujillo, sino va a llegar hasta el Valle Chicama. Y es más, con la tercera etapa el agua va a llegar hasta San Pedro de Llop, lo cual todos estos desiertos que tenemos desde La Esperanza hasta la provincia del Valle Chicama prácticamente va a ser un verdor tal como lo tenemos desde Chao, Virú
y hasta Moche. Entonces es un clamor de los liberteños que Chavimochi se dé ya, que no prime el aspecto político, no los intereses de grupo, y que de una vez este famoso descargue que se ha planteado se lleve de una vez ya. Y lo ideal sería que la misma concesionaria reinicie estas actividades. Si es que hay algunas cosas pendientes con la justicia, ya pues deberán pagar los culpables, ¿no? Los responsables. Don Carlos Alberto Pastor Casas, decano del Colegio Economista de la Libertad, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR y Conexión Perú. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable. Muy amables, amigos. Hasta la próxima oportunidad. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú. Hoy conoceremos cuáles son los impuestos que pagan las mineras formales en el Perú y qué son las devoluciones del IGB. Por un lado, las empresas pagan impuesto a la renta, regalías, impuesto especial a la minería y otros aportes. Si tenemos en cuenta los impuestos que pagan todas las empresas en el Perú, las mineras aportan casi el 18% del total. Estos pagos ingresan al fisco y no son